Nos acompaña ahora sí vía telemática Nori Pinela Morán, ciudadana ecuatoriana, guayaquileña, que se ha convertido en la candidata o en el binomio de señor Yacu Pérez, candidata a la vicepresidencia de la República, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza este proceso de recorridos, de contacto con la gente en medio de esta campaña electoral no oficial todavía, con miras a conseguir el respaldo popular que los lleve a ocupar la presidencia y vicepresidencia de la República? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, Alexis y a todos quienes nos escuchan y nos pueden seguir en redes sociales en Radio Pichincha. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, en esta etapa de esta campaña, que también es muy corta, en unos tiempos donde realmente creo nadie esperaba este momento en el Ecuador, pero bueno, sobre todo en estos recorridos es ratificar aquellas necesidades que también desde nuestros puntos de acción o nuestra actividad diaria que ha estado al servicio pues en la comunidad, lo hemos podido palpar. Es más bien ratificar, pero sobre todo también un espacio en el cual nos ha permitido reflexionar y que estas necesidades que hoy se ratifican en las conversaciones con las comunidades es aquello que se plasma en el plan de trabajo y la propuesta que tenemos de construir este nuevo Ecuador. ¿Cómo está, Nori? Qué gusto saludarle. Buenos días. Un gusto. El proceso electoral que nos agarró de sorpresa a todos los ecuatorianos, pasó lo mismo con las organizaciones políticas y por supuesto también con las candidaturas. En el caso suyo particular, ¿venía construyendo ya una posible candidatura o también le tomó por sorpresa la invitación de Yacu Pérez y de este colectivo para participar? No venía construyendo una candidatura. Dentro de las bondades de la academia está estas coincidencias con académicos de otras universidades y de las redes, no solo internas, sino también a nivel de las universidades en el extranjero. Y por ello, el conocerlo hace 2 años a Yacu Pérez, en su lucha por el cuidado ambiental y en la línea del ADN de la institución educativa o la universidad a la que me debo, que es la Universidad Ecotec, que ha trabajado en desarrollo sostenible desde su inicio como institución. Por lo tanto, en estas coincidencias, a través de la academia, poder conocer estas perspectivas, visiones y aquellas coincidencias. Luego la invitación de él a formar parte de este proyecto para poder transformar al Ecuador, y esa decisión va también del dolor que causa cuando tienes a tus estudiantes en un proceso de formación profesional, Alexis, y que sus primeras intenciones sean culminar la carrera y la siguiente opción es migrar del país. Entonces, uno no puede ser indiferente ante una de estas realidades. Hay pues tantas otras que las podemos palmar, incluso a nivel dentro de las familias, como el tema de inseguridad, pero significa ese punto de decisión cuando te encuentras y dices, bueno, continúas desde donde estás en tu punto de acción o realmente ampliar ese servicio a todo un pueblo ecuatoriano en un tiempo que también es crítico para el Ecuador y que solo requiere de estas decisiones. Entonces esa es la decisión como ciudadana de poder aportar, dar mi contingente para poder ayudar a solucionar las problemáticas del país. Nori, en estos días han saltado a la discusión la propuesta, por ejemplo, de esta consulta popular sobre el Yasuní, que en su momento fue respaldada por el candidato Yacu Pérez. El presidente de la República, que también respaldó la consulta en marzo de 2021, ahora se ha retractado de haber apoyado esta propuesta y ha dicho que si gana el no en la consulta por el Yasuní, se tendrán que eliminar los subsidios o disminuir el gasto público ante la pérdida de dinero que esto significará para el Estado Nacional. De ganar el sí en esa consulta, ustedes en un eventual gobierno de Yacu Pérez y Nori Pinela, ¿cómo van a reemplazar lo que se deje de percibir por la no explotación del Yasuní, por ejemplo? No, hay 2 vías cuando hablamos de los ingresos que tienen que ver a Yasuní. El uno que está relacionado a balanza de pagos y por lo tanto manejo de divisas que sostiene y que potencia la dolarización, que es $1.200.000 de ingresos aproximadamente en el año, y eso es un aspecto que hay que evaluar. Y el otro sí son el impacto directo del presupuesto general del Estado a través del aporte que entrega Petroecuador, aproximadamente $300 millones. Por lo tanto, en estas 2 vías, en la una la compensación para efecto de los ingresos que van directamente a la caja fiscal. Una de las acciones es también en un análisis técnico interno previo que se ha realizado es que OCP pase a la administración de Petroecuador y con ello, dentro de la reorganización de sus procesos, poder generar un flujo marginal o adicional de $117 millones al año.
Y dentro de este otro flujo que implica, como les mencionaba, en balanza de pago, hay la alternativa de poder hacer la negociación de bonos verdes o la no emisión de CO2 en el mercado internacional, que hoy tiene también un contexto y un desarrollo muy diferente y mucho más amplio de lo que se tenía en estas figuras años atrás. Entonces, creo que terminan siendo oportunidades para poder, sobre todo, reflexionarlo y visualizarlo. Ahora, también es cierto que en el caso de que gane el sí, la postura de la no extracción no es inmediata. Y esto hay que enfatizarlo, Licenia, porque si no es inmediato, probablemente el gobierno de transición es el periodo para hacer toda la normativa, estas regulaciones que permitan la salida, por lo tanto, retiro de plataformas, costos y la alta probabilidad de demandas que pueda tener el Estado por la empresa que realiza la explotación. Entonces, es también la responsabilidad que queda al siguiente gobierno, del cual nosotros esperamos recibir la voluntad del pueblo ecuatoriano y en ese sentido también poder analizar un contexto de cómo migrar estas alternativas de hoy generación de ingresos a través de la explotación de petróleo, tal vez por otras alternativas de energías y de fósiles más limpios. Nori, hay otro problema que van a tener que enfrentar y que está muy próximo, que es el del fenómeno del niño. ¿Qué tienen ustedes previsto? ¿Qué tipo de plan o de estrategia y cómo podría financiarse además ese plan para poder solventar todos los inconvenientes que podría generar este fenómeno natural que estaría por vivir en los próximos meses del país? Bueno, comprender que dentro de estas acciones consideramos que debieron ser preventivas. Ya habían informes previos meses atrás de esta posibilidad, pero que el tiempo del preventivo no se lo hizo de manera adecuada. Hoy igual hay una ya indicación y un protocolo que lo ha determinado el gobierno nacional, pero más allá de ello es en la realidad. En noviembre de este año estaremos ya en el hecho del fenómeno del niño. Hay un primer estudio del impacto y de pérdida de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Y por lo tanto, en las acciones es comprender que no es una acción única o independiente del gobierno central. Y en estas acciones, como lo visualizamos, el trabajo conjunto con los GACS, que deben tener esta parte pues, preventiva desde hoy, y los gobiernos provinciales, pero sobre todo las condiciones o el aspecto medular en este caso es el requerimiento de fondos. Las acciones, las limitaciones del protocolo pueden estar. Por lo tanto, no es solo reorganización de las partidas en el presupuesto general del Estado, sino en la realidad. Hoy es poder generar este acercamiento con organismos internacionales y multilaterales para la ayuda económica que puede ingresar a través de flujos disponibles para poder implementar las acciones y sí, de limpiezas de canales, dragas, pero requerimos también, ante una realidad de hoy, que es el problema de la caja fiscal, estas acciones que la comunidad internacional siempre tiene la apertura, pero que requieren también de la voluntad y de la gestión. Y un aspecto que también se atañe a esta realidad es un proceso de contratación. Si hablamos de una fase ante declarar una emergencia, es clave porque también implica entrar a una reforma y visualizar los procesos de contratación bajo este esquema y bajo esta línea que hoy no están amparados. Entonces, es requerimientos de insumos que se generen o que esté esa necesidad producto del efecto o las consecuencias que nos va dejando el fenómeno si vamos a un proceso regular de contratación. Y no hablamos en este simplificar por la emergencia, no hablamos de que sea a dedo, hablemos que sea un proceso transparente, pero que requiere ser revisado para que tenga la agilidad. De lo contrario, también es recursos, pero no tener los mecanismos para la entrega de los mismos. Respecto al tema de la seguridad, ¿qué plantea? ¿Cuál es la propuesta? Porque es otro de los problemas que van a tener que enfrentar y que sin duda es de gran magnitud. ¿Cuál es la propuesta de Nori Pinela y de Yacu Pérez al respecto? ¿Cómo se va a enfrentar este problema que hoy por hoy es la mayor preocupación de los ecuatorianos? Bueno, dentro de la propuesta del binomio Yacu Pérez